Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de este ciclo de charlas organizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata, con la colaboración de las distintas asociaciones que nos han prestado apoyo y a las cuales agradecemos. En esta oportunidad vamos a tener como disertante principal, a cargo del esclarecimiento de algunas cláusulas nuevas que pueden estar derivadas de esta reciente ley de alquileres, doctor Jorge Alabar, que está con nosotros y que seguramente va a tener el apoyo de quien él luego va a presentar, el doctor Pablo Torres. Y tenemos que invitarlos también a todos aquellos que a partir de este momento están viendo esta transmisión por el canal de YouTube, que pueden sintonizarnos y tener presente que van a poder acceder a la disertación total del doctor Jorge Alabar, donde también tal vez al final puedan realizar algunas preguntas. En general, las preguntas van a quedar establecidas exclusivamente para aquellos que son participantes de la charla, aquellos que se han podido inscribir y que van a tener la posibilidad de efectuarlas de viva voz durante la disertación para efectuar algún tipo de aclaración que los conceptos del doctor Alabar puedan llegar a prevenirlos. Entonces, en esa modalidad estamos habilitados para que cada uno de ellos levante la mano, se le va a habilitar el micrófono y la cámara la van a tener que habilitar ustedes también, cada uno de los participantes, y van a poder formular la pregunta que sea inherente al tema que se está tratando en ese momento en la disertación. Por supuesto, como al final de toda disertación también se van a realizar y se van a aceptar todas aquellas preguntas que sean a través del chat, o sea, alguien que tiene una vez finalizada o promediando la disertación alguna duda o que ya ha estudiado un tema y le queda alguna duda, puede ir anotándola y puede ir enviándola por chat y al final vamos a seleccionar esas preguntas para que el doctor Alabar pueda llegar a contestarles a todos y que nadie se quede con ninguna duda. Una vez finalizada la primera parte, saludaremos a la gente que nos ha seguido por YouTube y continuaremos con los asistentes a esta charla. Una cosa muy importante, como en todas las conferencias en las que han actuado profesionales, les solicitamos por favor que no se efectúen consultas definidas como aquellas que tienen que ver en forma directa con la actividad que cada uno desarrolla o con un punto a desarrollar. Las consultas deben hacerlas, o debemos hacerlas cada uno de nosotros, a nuestros asesores jurídicos. Lo que sí podemos hacer es, si no entendemos un tema o si hay que hacer alguna aclaración sobre algún tema de los que se está exponiendo, sí está el doctor Alabar dispuesto a ello. Pero desde ya consultas profesionales no es el canal adecuado para hacerlo y les agradecemos su predisposición. También le tengo que agradecer esa tan buena disposición que siempre ha tenido con nosotros y tiene nuestro querido Jorge Alabar, gran asesor nuestro en todo lo que es la parte profesional de los martilleros y corredores públicos, y que desde años, tanto en esta institución, como en la asociación, como en la caja, como en el colegio de provincia, viene prestándonos un servicio invalorable en todo lo que es el aspecto jurídico y que es a veces aquello que nos hace sentir seguros del accionar, por lo menos a nosotros los dirigentes, en cuanto tenemos
esas dudas que podemos llegar a tener en cuanto a la interpretación de la ley. Desde ya les agradezco a todos, tanto a los participantes en el ciclo, que ya veo que estamos llegando a 58 en este momento, como a aquellas personas que, aún no siendo colegas, y a los colegas también, están siguiéndonos por el canal de YouTube. Le voy a dar la palabra al doctor Jorge Alabar, y a partir de este momento quedamos en manos de él para que nos explique estas nuevas cláusulas que podemos insertar de acuerdo a la, digamos, ley a estrenar que tenemos aquí en este momento. Jorge, todo tuyo, te escuchamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo que ahí se ha agregado al panel Aníbal Fortuna. Por suerte, había tenido algún inconveniente de índole familiar, recién acabo de enterarme, espero que haya sido solucionado. Bueno, ¿querías decir algo, Aníbal? No, darles la bienvenida a todos, muchas gracias. Bueno, nada más que un susto, pero de esas cosas que en estos tiempos te alarman demasiado. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Gracias, Aníbal, por la presencia. Esperábamos que se solucionara todo y apareciera, y has aparecido. Muchas gracias. Y también esto es un esfuerzo tremendo que se hace desde Presidencia como para poder estar en este momento con todos reunidos aquí para poder tener estas aclaraciones que va a brindar Jorge a través de su disertación. Muy bien, continuamos con Jorge entonces. Bueno, gracias Aníbal, gracias Miguel. Quiero agradecer también por la predisposición para poner en funcionamiento toda esta cuestión tecnológica que está tan lejos de nuestro entendimiento. Y una mención especial también al doctor Pablo Torres, que colabora permanentemente con la tarea que desempeñamos en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, y que ha estado encargado de confeccionar el cuadro que posteriormente van a ver ustedes en pantalla, en el que desarrollamos una especie de, yo le llamo PowerPoint, pero eso es una antigüedad, se llama de otra manera. Bueno, todo eso está a cargo de Pablo, quien también va a ser quien vaya administrando el ingreso de las preguntas, de las inquietudes que puedan ir teniendo a lo largo de la charla. Quiero agradecerles muy, muy especialmente estar esta tarde acá con ustedes, porque, lo reitero, esto lo digo siempre y lo vuelvo a decir hoy, lo diré cuantas veces esté presente en estos lugares, esta para mí es mi casa. Más allá del chiste que hice la vez anterior, de que ahora efectivamente estoy en mi casa, que lo vuelvo a hacer porque, bueno, soy reiterativo, pero realmente para mí los martilleros son parte de mi familia, parte de mi trabajo, de las cosas que quiero. Tenemos ahora en vigencia, hoy es día 3 de julio, hace 2 días tenemos en vigencia esta ley 27.551, mal llamada nueva ley de alquileres, porque en realidad lo que se llama ley de alquileres es el contrato de locación, con 4 capítulos que figura en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que esta ley ha venido a provocar algunas reformas en distintos aspectos, básicamente en algunos aspectos de los contratos de locación. Básicamente los aspectos que ha modificado esta ley, que ha salido, que ha comenzado a regir a partir del 1 de julio, tiene que ver con el agregado a un artículo que nada tiene que ver con los contratos de locación, sino que es un capítulo
de la parte general del Código Civil y Comercial, o sea que está dedicado a todos los aspectos civiles y comerciales del país, no exclusivamente a las locaciones, que ha agregado la posibilidad de constituir domicilios electrónicos en los contratos, en todo tipo de contratos. Por otro lado, como todos saben, esta ley ha venido a traer un ajuste, permite hacer ajustes en los contratos de locación, cosa que antes estaba prohibida. Hacía ya 30 años que en nuestro país estaba prohibida la indexación. Bueno, esta ley ha venido a derogar justamente esa posibilidad, esa prohibición que tenía la ley anterior, y ha promovido los ajustes en los contratos de alquiler, que después vamos a ir desarrollando con mayor precisión. Conjuntamente ha aumentado el plazo mínimo para los contratos de locación, cualquiera sea su destino, a excepción de las excepciones que ya figuraban en el Código Civil y Comercial en el artículo 1199, ha regulado de alguna manera algunos pagarés que circulaban conjuntamente con los contratos de locación, ha regulado también los depósitos en garantía, que ahora se han reducido exclusivamente en las cuestiones habitacionales a 1 mes de garantía por todo el contrato. Ha reglamentado de alguna manera la cuestión de las reparaciones, de las imposibilidades en el uso y goce de la cosa, la distribución de las cargas impositivas, de las expensas. Regula también un aspecto que ya después lo vamos a ver con más detalle, porque yo creo que es importante detenerse en esta cuestión, sobre las garantías que el locador le puede requerir al locatario. Mantiene la mal llamada resolución anticipada, en realidad es rescisión, que estaba en el régimen anterior, pero le agrega algunos detalles. Incorpora, como una cosa totalmente novedosa al contrato de locación, la renovación de los contratos, cosa que no estaba prevista en la ley anterior, no estaba prevista ni en el Código Civil y Comercial, ni en la anterior ley de locaciones urbanas. Incorpora la declaración ante la AFIP de los contratos de alquiler. Incorpora detalles sobre las cuestiones cuando ocurren falta de pago en los cánones locativos por parte de los locatarios. Incorpora detalles de cómo proceder en cuanto a la intimación del pago y los desalojos consecuentes. Incorpora algunos detalles también con relación a la consignación de las llaves y de los pagos por parte de los locatarios, las reservas de derechos que puede hacer. Incorpora un título especialmente dedicado al alquiler social, a un programa nacional de alquileres sociales, del que todavía en realidad no tenemos noticias porque faltaría la reglamentación, así que por ahora es solo un enunciado. Incorpora, que en realidad no incorpora, después voy a explicarlo, la cuestión de la mediación y el arbitraje. Seguramente debe haber algunas provincias en las que la mediación todavía no ha sido legislada en los procedimientos prejudiciales, y entonces en esas provincias podrá tener alguna incidencia, no en la provincia de Buenos Aires, no en Cava, no en Córdoba, no en Santa Fe, no en Mendoza, creo que en Corrientes tampoco, en Entre Ríos no. En fin, hay un montón de provincias que ya tienen prevista la mediación prejudicial, así que para
esas provincias, ese título no tiene incidencia alguna. Y dejé para el final una introducción de un renglón y medio, a un artículo del que ahora no recuerdo exactamente el número, pero que está dentro del capítulo dedicado al contrato de corretaje, en el que la ley establece aparentemente incumbencias de los corredores públicos. Bueno, a partir de todo este espectro de cosas que son en realidad las noticias periodísticas que todos pudieron conocer antes de que la ley fuera publicada, y si alguno no podía echar mano al texto, esto es lo que se ha venido diciendo que la ley incorporó. Ahora bien, en la ley tenemos 4 títulos, se distribuyen las normas que incorpora en 4 títulos. Uno, el título primero, referido a la modificación, a las distintas modificaciones que se realizan al Código Civil y Comercial de la Nación. Un título segundo establece regulaciones complementarias para las locaciones. Un título tercero, que es el Programa Nacional de Alquiler Social, y un título cuarto, que establece los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los títulos 3 y 4 creo que no tienen ninguna importancia para el desarrollo de hoy, así que los vamos a dejar de lado, y vamos a concentrar el esfuerzo en los primeros 2 títulos de la ley, que son los que realmente van a incidir en la vida de los contratos de locación. Quiero aclarar, porque estas preguntas ya me las han hecho en muchísimas ocasiones, en estos días, desde el 11 de junio que se sancionó la ley hasta hoy, me lo han hecho en un sinnúmero de oportunidades. La nueva ley solo rige para los contratos que se celebren a partir del 1 de julio de 2020 para adelante. Todos aquellos contratos que fueron realizados con anterioridad, aunque haya sido el mismísimo 30 de junio, se rigen por la legislación anterior. O sea que no les es aplicable ninguna de las cláusulas que viene a insertar ahora esta ley 27.551. Que comienza con un artículo 1, que seguramente empezaremos a ver en pantalla ahora cuando Pablo comience con el muestreo en pantalla del presi que preparó. Tenemos que modifica o amplía lo que era el domicilio especial destinado a los contratos en general y todo tipo de obligaciones que tiene el Código Civil y Comercial desde hace 5 años que está en vigencia. Ahora le agregan que se podrá constituir un domicilio electrónico en el que se tendrán por válidas y vinculantes las notificaciones que se cursen. Bien, esto parece, es más, he visto que hay mucha gente que celebra la incorporación de este texto como un avance tecnológico. En realidad yo tengo serias dudas sobre que esto funcione correctamente. En primer lugar porque sin haber incorporado esta modificación, todo aquello que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, los contratantes no tenían prohibido constituir domicilios electrónicos en los contratos que quisieran. Así que no ha agregado nada, salvo esta cuestión de que se tendrán por válidas y vinculantes las notificaciones. En realidad, si continuamos viendo cómo se desarrolla la modificación al régimen de locaciones, vamos a ver
que la propia ley 27.551 descree de las bondades de la incorporación de este párrafo en el artículo 75. Y hay que tener en cuenta que esta ley solo está destinada a las locaciones, pero ha incorporado un desbarajuste para el resto de los contratos civiles y comerciales de todo el país, ya sea los que surgen del Código Civil y Comercial, ya sea otros que surgen de leyes especiales, ya sea otros que son contratos innominados, aquellos que no tienen una legislación precisa y que las partes, por alguna cuestión de sus negocios jurídicos que todos tenemos, creamos un contrato especial para alguna situación especial y crea este tipo de domicilios que, sin que haya normativas especiales en nuestra legislación, que hayan arreglado todo un sistema electrónico y digital de los domicilios, de las firmas digitales, electrónicas, de los expedientes, de los contratos digitales y electrónicos, etc. No hay una legislación todavía que ponga en práctica y que nos dé la absoluta certeza de que todo eso va a funcionar correctamente, y esta cuestión de este domicilio electrónico creo que nos va a traer alguna complicación. Bueno, tenemos también otra cuestión que ¿se puede pasar, Pablo, de pantalla? Porque si te quedaste con la pantalla esta. A ver, bueno. En el artículo 2 sustituye a algunos incisos o agrega un inciso sobre depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidades mayores del importe equivalente al primer mes de alquiler. Entonces, antes se podía exigir a los locatarios un mes de depósito por cada año contractual. Ahora lo resume solamente al equivalente del primer mes de alquiler, con lo cual le da un beneficio en principio al locatario. Pero habla de garantías o exigencias asimilables y no explica la ley qué cosa serían las exigencias asimilables. Esto creo que es un error de redacción que puede llegar a costar algún dolor de cabeza. De todas maneras, un dolor de cabeza que no va a ser demasiado trascendente en esta cuestión. También incorpora un reintegro de ese depósito a la extinción de la relación contractual, y ese depósito deberá reintegrarse al valor del último alquiler pagado por el locatario, cosa que parece razonable porque, como más adelante vamos a ver, también se ha establecido un método de ajuste de los valores locativos, de tal manera que lo único que hace es mantener el valor de la locación en términos actuales. En el caso de los contratos habitacionales con ajustes anuales, ha liberado la cuestión para los contratos de locales comerciales, industriales, etcétera, todo otro tipo de locación que no sea habitacional, queda liberado. Ya lo vamos a ver cuando pasemos a ver el artículo 14 de la ley, recién estamos en el segundo. A mí me preocupa esto de las exigencias asimilables, porque una exigencia asimilable podría ser que el depósito se realice en dólares, cosa que no está prohibida por la ley, por lo tanto está permitida. Y como el artículo 765 de nuestro Código Civil y Comercial le otorga a las deudas en moneda extranjera la calidad de obligaciones de dar cantidades de cosas, y
autoriza a quien es deudor en moneda extranjera a cancelar esas deudas en moneda extranjera con moneda de curso legal en el país, o sea, con pesos, al valor vigente oficial al día del pago, quiere decir que si las exigencias asimilables se entienden por moneda extranjera, aquí tenemos una fuente probable de conflictos. La otra cuestión está dada por el pagaré. El pagaré que se utilizaba habitualmente en los contratos de locación para garantizar algunas cuestiones, por ejemplo, el depósito en garantía, ahora va a tener que, solamente va a poder tener validez ese pagaré si está referido directamente al contrato. O sea, ese pagaré no va a poder estar por fuera del contrato, de acuerdo a lo que dice la ley, sino que va a estar referido al contrato. Ahora bien, la ley no modificó el régimen de los títulos cambiarios. Por lo tanto, el pagaré tal cual está previsto en el Código Civil y Comercial sigue teniendo la misma validez jurídica que tenía desde que el Código Civil y Comercial inició, y la misma validez jurídica que tenía antes cuando se regía por el Decreto Ley 5765. Por lo tanto, aquí hay una contradicción entre introduce y la ley general que tenemos en vigencia en nuestro país, en especial con relación a los pagarés. Continúa la modificación estableciendo que ya el plazo mínimo de locaciones no será de 2 años, sino de 3 años. Esto creo que es bueno para quienes son locatarios, porque les permite pensar su vida, pensar su relación con su domicilio, sus relaciones familiares, sus relaciones de trabajo, a mayor distancia en el tiempo. Esta cuestión de que los contratos duraran solo 2 años, hacía que cada 2 años el locatario tuviese picos de estrés, porque tenía que ver dónde iba a continuar viviendo. Ahora este pico de estrés se estira 1 año más. Los plazos máximos quedaron exactamente como estaban establecidos en el artículo 1197, en 20 años para las locaciones habitacionales y 50 años para el resto de los destinos. No hay nada para decir con relación a la modificación mínima que hizo en las excepciones del plazo mínimo del 1199. Y lo que sí quisiera hacer decir alguna cuestión es con relación a los artículos 1201 y 1203 que esta nueva ley ha venido a modificar. En el artículo 1201 lo ha dividido en 2 partes. Por un lado, el 1201 está referido a la cuestión de la conservación del bien otorgado en locación por el locador al locatario, y lo ha dividido en 2 aspectos. Por un lado, las cuestiones urgentes que necesitan ser resueltas en forma inmediata, y por el otro lado las cuestiones no urgentes, aquellas que pueden esperar. Y entonces establece un mecanismo para las cuestiones urgentes y otro mecanismo para las cuestiones no urgentes. Las cuestiones urgentes deben resolverse en las 24 horas, dentro de las 24 horas, y si el locador
no da respuesta o satisfacción inmediata al requerimiento del locatario, el locatario puede llevarlas a cabo, cosa que en principio está bien, porque si uno tiene una pérdida de electricidad o tiene algún inconveniente que realmente es urgente en su vivienda, no puede esperar a que el locador esté en condiciones o no se haya ido de vacaciones o no sea remiso en el cumplimiento de ese tipo de cuestiones. Ahora, la cuestión es que así como incorpora la posibilidad de dividir las cosas en urgentes y no urgentes, no nos da un método, no nos da una solución para establecer qué cosa es urgente y qué cosa no es urgente. ¿Quién decide la urgencia de la urgencia? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Porque algo que para mí es urgente, puede ser que para vos no. O para mí no es urgente y para vos sí. Entonces, ¿quién dirime entre nosotros qué cosa es urgente y qué cosa no es urgente? Bueno, estas cuestiones se pueden dirimir de acuerdo a lo que establece esta reforma a través de correo electrónico. Lo mismo ocurre con el artículo 1203 en relación a la frustración del uso y goce de la cosa, de la que estuvimos conversando hace unas semanas atrás con relación al DNU 320, que estableció la prórroga de los contratos de locación que estaban en curso, y el congelamiento de los valores locativos y otra serie de cuestiones, y entonces allí desarrollábamos justamente qué era lo que se movía, cómo se lograba establecer o no establecer, qué cosas eran caso fortuito, qué cosas eran fuerza mayor y qué cosas no, para que el artículo 1203 entrara en juego. Ahora, la ley ha venido a hacer desaparecer, hizo desaparecer del texto de este artículo el caso fortuito y la fuerza mayor, y ahora establece que la frustración del uso y goce de la cosa reclamable es si es por motivos no imputables al locatario. O sea que, bueno, amplía entonces el campo de posibilidades que tiene el locatario para resolver total o parcialmente un contrato de locación. Y en el 1204 bis, la nueva ley establece un sistema de compensaciones entre los gastos que tiene que hacer el locador y los que tiene que hacer el locatario para la conservación del uso y goce de la cosa, y habilita al locatario a compensar de pleno derecho, o sea, extraer directamente de sus deudas por cánones locativos, no pagar esos alquileres y directamente destinar esas sumas de dinero que tenía que pagar por alquiler para compensar los gastos que haya tenido que realizar en razón de los arreglos o de las mejoras que necesite introducir en el inmueble. Esto en tanto y en cuanto, si son realmente mejoras, y si son alguna otra cosa, porque no establece claramente dónde está el límite sobre qué cosas sí y qué cosas no puede compensar de pleno derecho el locatario. Y acá ya empieza la ley a contradecir a la propia ley, porque dice que esto lo va a poder hacer previa notificación fehaciente. ¿Es el correo electrónico una notificación fehaciente? No. Ya sabemos cuáles son los principios generales del derecho y cuáles son las notificaciones fehacientes. Por lo tanto, acá ya tenemos la primera excepción a la norma del artículo 75. Pero por otro lado,
¿Puede el locador oponerse a que el locatario compense de pleno derecho algunas cuestiones en el inmueble que es objeto de la locación? ¿Qué pasa si el locador ya las había pagado y el locatario no sabía y las paga? El que paga mal paga 2 veces. ¿Qué pasa si el locador no quería por alguna otra cuestión no pagar esa deuda? Sea porque no la reconoce, sea porque tiene algún otro inconveniente o por lo que sea. Y el locatario livianamente con notificarlo previamente, dice, al locador puede compensar. Y la ley no establece que tiene que esperar el consentimiento del locador, que es el deudor en definitiva. Así que acá creo que tenemos una laguna importante que puede traer algunos conflictos en los contratos. Después pasamos a la reforma en el artículo 1209 del Código Civil y Comercial, y ahí tenemos las cargas y contribuciones por actividad. Entonces, todas aquellas cargas y contribuciones que se originan en el inmueble por el destino que el locatario le da a la cosa locada, o expensas que derivan de gastos habituales, están a cargo del locatario. Mientras que aquellas cargas y contribuciones que gravan la cosa y las expensas extraordinarias están a cargo del locador. Esto, en realidad, esta reforma ha venido a ser una especie de manual de uso, como si uno comprara un microondas, entonces abre el manual y lo primero que le dice, enchufe el microondas. Bueno, esto es más o menos lo que está ocurriendo, porque en realidad, salvo aquellas cuestiones en las que hay abusos por parte de los locadores, que también hay abuso por parte de los locatarios, también hay abuso por parte de los profesionales, abusos hay en todas partes, en realidad la lógica siempre ha indicado que las cosas, o sea, los principios generales del derecho indican que las cosas crecen, se deterioran o desaparecen para su dueño. Esto viene desde Justiniano. Ya tiene 1000 años entre nosotros, como para que sea necesario. Está bien, viene a aclarar cosas que no estaban claras, que en realidad yo creo que no estaban claras para el que no quería que estuviesen claras. Esto ha estado claro siempre. Las cosas, alguien es locatario y utiliza, goza y usa de un bien que es propiedad de otro, y por el uso y goce que le da, paga. Ahora, todo aquello que es que hace directamente a la cosa, que la cosa es del locador, pues está a cargo del locador. Acá no viene a decirnos la norma que esto es de orden público y que nadie va a poder cambiarlo. O sea, que si a partir de aquí locador y locatario acuerdan en el contrato de locación que el impuesto inmobiliario va a estar a cargo del locatario, y pues va a estar a cargo del locatario, porque la autonomía de la voluntad de los contratantes sigue vigente en las normas del Código Civil y Comercial. Tengo apagado, tengo desenchufada ya en un segundito sigo. Se me estaba quedando sin batería en la computadora. Disculpen, ¿eh? Bueno, vamos a la reforma en el artículo 1221 del Código Civil y Comercial, que ya originalmente llamaba mal resolución anticipada, porque en realidad cuando hablamos de locación y cuando hablamos de que es una facultad que tiene el locatario, independientemente que haya habido
incumplimientos o no por parte del locador, sino que simplemente una facultad que se le da al locatario en algún momento porque tiene necesidad de finalizar la relación contractual, se llama rescisión. Cuando se habla de resolución, en realidad es una terminología que está dada para aquellos contratos en los que se establece con anterioridad al contrato que la resolución se dará por el incumplimiento de alguna de las partes y se establecen mecanismos de cómo se va a extinguir ese contrato y cómo van a ser las penalidades que van a sufrir los contratantes por esa resolución. Entonces, estaba mal llamado resolución en el artículo 1201 original, y esta ley que venía a corregir, no ha corregido, es una cuestión terminológica, no tiene ningún inconveniente. Ha dejado vigente la obligatoriedad de que transcurran los primeros 6 meses de contrato locativo, y después ha mantenido la posibilidad de rescisión que tienen los locatarios para extinguir el contrato de locación, tal cual estaba antes, con algún agregado. Por ejemplo, que en los contratos que son habitacionales, los que son destinados a vivienda, el locatario podrá dar un preaviso de 3 meses de anticipación y en este caso no debe indemnizar como ocurría hasta el 30 de junio con la normativa del Código Civil y Comercial. Y acá nuevamente nos encontramos con que la ley no está conforme con la propia ley, porque otra vez dice que para que estas cosas ocurran se necesita notificación fehaciente. O sea, no puede utilizarse el correo electrónico para hacerse esta resolución anticipada. Si pasamos al 1221 bis, es un agregado, el bis no existía en el Código Civil y Comercial, agregan un 1121 bis con la creación de una nueva figura jurídica que no existía hasta el momento en los contratos de locación, que es la renovación de los contratos de locación. Antes se llamaba mal renovación al contrato de locación, cuando el contrato llegaba a su fin después del periodo contractual, y el mismo locador y el mismo locatario creaban un nuevo contrato de locación. Era un contrato nuevo, no existía la renovación, y estaba además prohibida la tácita reconducción. Ahora, esta nueva ley establece un mecanismo favorable a cualquiera de las partes para que dentro de los últimos 3 meses de la vigencia contractual y por un plazo de 15 días, las partes puedan dedicarse a una negociación para la renovación del contrato que aún está en vigencia. Si esto no ocurre, entonces el locatario tiene la facultad de dar por finalizada la relación contractual. Y aquí nuevamente nos encontramos con que la ley no cree en la propia ley, porque también establece que debe ser a través de notificación fehaciente. O sea que tampoco se puede hacer a través del correo electrónico. En el artículo 1222, que modifica esta ley, la modifica bastante, nuevamente nos encontramos con que la notificación tiene que ser fehaciente. Así que otra vez descree de la incorporación en el artículo 75 de ese párrafo. Y establece también una especie de reglamentación, un manual de cómo debe procederse cuando el locatario no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Y también cómo debe procederse cuando el locador no cumple con sus obligaciones contractuales.
la cuestión es que tanto cuando el locador no recibe los alquileres por alguna cuestión, o ya sea cuando el locatario quiere entregar las llaves y el locador se lo impide, o por cualquier otra cuestión, establece un mecanismo de acción para llevar adelante estas cuestiones. Ahora, hasta ahí bien, pero cuando el locatario quiere entregar las llaves, notifica fehacientemente al locador y establece que posteriormente a eso, el locatario tiene la posibilidad, cosa que creo que está bien, de realizar la consignación de llaves judicialmente. Y entonces termina diciendo que las costas de este proceso están a cargo del locador. Y aquí es donde creo que la ley se manca. Porque hay principios generales, tanto en el Código Civil y Comercial, como en los códigos procesales de todas las provincias, que establecen que las costas de un juicio están a cargo de quien pierde el juicio. ¿Y qué pasa si el locador no fue debidamente notificado por alguna cuestión, o había otra cuestión intermedia por el cual se había generado este conflicto entre locador y locatario, y por eso el locador no estaba recibiendo las llaves? Y finalmente el locador decide allanarse. Hay una regla mnemotécnica que usábamos en la facultad. Yo estuve en la facultad hace muchos años, creo que todavía no existía la facultad cuando yo iba a la facultad. El allanamiento Riote, le decíamos, real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Cuando se cumplían esos 5 elementos en el allanamiento del demandado en un juicio, el que paga las costas es el actor. ¿Por qué? Porque inició un juicio inútil, un juicio que no era razonable que iniciara, porque tenía la aquiescencia de la otra parte, de la parte demandada, y no hacía falta iniciar el juicio. Lo único que hacía falta era que el actor de ese juicio, el que iniciaba el juicio, fuera lo suficientemente diligente como para que se cumpliera ese trámite. Porque puede ser que al locatario le caiga antipático el locador, y entonces dice, bueno, en vez de entregarle las llaves, las consigno judicialmente. Total, las costas están a cargo de él. Bueno, el artículo 1351 del Código Civil y Comercial, ahora ya dejamos de lado el capítulo destinado al contrato de locación y las modificaciones al contrato de locación en el Código Civil y Comercial, y pasamos a la modificación que hace esta ley 27.551 al contrato de corretaje, que inicia en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1345 y siguientes. Como voy a cambiar de tema, si hay alguien que tenga interés en hacer alguna pregunta o necesite alguna aclaración sobre lo que venía desarrollando, sería un buen momento para parar un segundito, darle paso a la inquietud que tenga alguno de ustedes y seguimos viaje con la entrada en otro tema distinto que está incorporado por la nueva ley. Sí, Jorge, discúlpame, sí. Pablo Torres hablo. Justo hay una consulta que quiere hacer Emiliano Pascual. Dijimos que consultas no vamos a responder. Vamos a responder solamente preguntas. Pero bueno, estaba esperando por ahí, no sabía si ibas a terminar este artículo, pero bueno, es oportuno, así que ahí ya está en pantalla y que te la haga. ¿Sobre qué artículo? ¿Sobre el 1351? No, previo. Ah, previo, bien.
Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, no, la consulta era con respecto al depósito en garantía con un pagaré. Como depósito en garantía, con un pagaré estamos suplantando lo que habla de dinero en efectivo. ¿El pagaré tiene que tener el monto de un mes o podemos poner cualquier tipo de valor o de 2 meses o algún otro? No. Ahí está bien la aclaración. El depósito en garantía está cerrado por la ley en un mes. Bien, El equivalente al primer mes contractual. Entonces, el pagaré no va a poder superar ese valor. perfecto, clarísimo. ¿Por qué? Porque el pagaré está destinado a reemplazar el depósito en garantía, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo. Sí, por ¿No? eso. Bien, correcto. Muchísimas gracias. Bueno, no, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sigo con el 1351? Jorge, ¿puedo hacerte yo una pregunta? Sí, por supuesto, Miguel. En el artículo 1198, donde se fija el nuevo plazo de contratación, Sí. el último párrafo dice: el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Sí, eso ya Eso venía en el es lo que texto da del lugar. Código Civil y Comercial y venía Sí, también en la ley de alquileres de la época de Alfonsín, era 20, no me acuerdo qué número. Sí, sí. se O mantiene sea, igual. pero ahí lo podemos interpretar también como una reafirmación de la posibilidad de la prórroga o de una renovación de contrato. Porque aquí me dice que el locatario puede renunciar al plazo. Entonces, el locatario renuncia al plazo porque está en tenencia de la cosa y hacemos un contrato por un año nada más. Porque el Claro, locatario... pero, a ver, los principios generales que establece el Código Civil y Comercial es que el plazo mínimo era de 2 años hasta el 30 de junio y pasa a ser de 3 años a partir del 1 de julio. Exacto. Ese es el plazo mínimo. Entonces, para que esto ocurra, tendría que haber estado el locatario utilizando Posesión. ya pero no es posesión. Tenencia. No es posesión, es tenencia. Entonces, Exacto. si estamos hablando de posesión, estamos hablando de alguien que era titular del dominio. Exacto. Que deja de ser titular del dominio, pero en vez de trasladarse, de mudarse, se queda viviendo en lo que era su casa y a partir de ahora sigue siendo su domicilio, pero ya no es su casa. Sí. Entonces, esta sería la cuestión de aquel... No sé si quedó claro esto. Sí, a mí me queda como que el locatario aquí está decidiendo un poco el tiempo en el que se quiere quedar en la cosa. Y es más, acepta que sea en menos tiempo del mínimo. Sí, pero el artículo habla de posesión, no habla de tenencia. Entonces, según lo que tengo yo, es al revés. ¿Cómo dice? A ver. Dice, el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Ah, si está en la tenencia. Si está en la tenencia de la cosa. Sí, tenés razón. Vos sabés que yo no recordaba específicamente el texto ese, porque, a ver, en la práctica, ¿existe esto? Yo no sé si existe. ¿Quién está en la tenencia de una cosa que no era locatario y pasa a ser locatario? Deben ser, algunas situaciones debe haber. Puede ser que el locatario original haya fallecido, puede ser, no sé, algunas variantes que no son las habituales, y que
permitían, y siguen permitiendo, hacerle alguna trampa al régimen de las locaciones, como era, por ejemplo, la trampa en el artículo 1199 con los contratos de turismo, los contratos de hospedaje, Claro. Que hasta 3 meses se lo considera turismo, pasados los 3 meses se lo considera renovaba. claro. Entonces, ¿qué hacían? Hacían contratos por 2 meses y medio y entonces eran contratos de turismo durante 40 años. Entonces, Claro. la reforma actual, la que estamos analizando ahora, estableció que si hay suma de contratos, como si fueran suma de posesiones en la posesión veinteañal, estamos ante un contrato de locación y no ante un contrato de corretaje. ¿Por qué? Porque viene a curar esta herida que dejaba abierta esta cuestión de que cada 3 meses se podía renovar indefinidamente. Ahora ya ese no se puede, pero quedó suelto este. Yo no recordaba. Perfecto. Cuando vos me dijiste posesión, yo inmediatamente Claro. pensé en posesión, yo no recordaba, pero porque la tenencia, posesión claro. es dominio. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta de Carlos Aslan, que dice que no tiene cámara, así que la leo, que amplía lo que consultó Pascual. Él pregunta, si documentamos el depósito al concluir la relación contractual, ¿no habría que actualizar ese depósito documentado? ¿Documentar quiere decir que lo hizo a través de un pagaré? Claro. No, porque el pagaré se devuelve. A ver, si el primer día de contrato el locatario no puso el dinero en efectivo, sino que puso un pagaré, lo que puso es un papelito con una firma. Entonces recibe de vuelta el papelito con la firma y listo. No es lo mismo que haber hecho el depósito en efectivo, porque el depósito en efectivo sí se actualiza conjuntamente con la variación del canon locativo. Pero ¿por qué va a percibir un pagaré distinto del que firmó cuando inició la relación contractual? Creo que habrá quedado contestado. Sí, Bien, está claro. sí, Julia Marcos amplía, Ah. así que no sé si la quieren poner en cámara o en pantalla. Julia. Ahí contestó Carlos, dice que quedó clara la respuesta. Bien, gracias. Julia, adelante. Tenés el micrófono inhabilitado, tenés que habilitar el micrófono. Julia. Bueno, Julia Marcos no tiene micrófono, así que seguimos viaje entonces con esto y lo dejamos la pregunta de Julia para el final. La ley viene a reformular el artículo 1351 del Código Civil y Comercial, que está inserto dentro de la figura del contrato de corretaje. Y establece un último párrafo en el que dice que solamente van a ser válidas las intermediaciones realizadas por un matriculado. Y entonces acá las tribunas se vinieron abajo en aplausos, tiraban papelitos, descorcharon champán, el poder legislativo nacional ha venido a restañar una herida extraordinaria que tenemos los corredores. No, muchachos, para mí, para nada. Para nada. La verdad, lamento decirles, no estoy de acuerdo con esta visión, sino todo lo contrario. Yo creo que en realidad lo que ha venido a decir este artículo es a embarrar la cancha. ¿Por qué? Porque solo habla de la intermediación en los contratos de locación y no ha dicho otro tipo de contratos. Estamos dentro, no olviden, del capítulo del contrato de corretaje. El corretaje es sobre distintas formas de intermediación en los negocios jurídicos en todo el país. No está destinado únicamente a las locaciones.
Entonces, ¿qué quiere decir la ley? Que solo le da validez a la intervención de los corredores cuando lo hacen por un contrato de locación y no le reconoce validez al contrato de compraventa. No creo tampoco, sino que simplemente es un mamarracho más de los tantos en los que ha incurrido esta ley, a mi criterio, a mi humilde criterio. ¿Por qué? Básicamente, porque ya cuando se dictó el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia hace 5 años, este código, tal cual lo tenemos ahora, dio una marcha atrás con algo que habían conseguido después de luchar muchísimo los martilleros y corredores públicos, que era dejar de ser comerciantes para pasar a ser profesionales liberales y por lo tanto dejar de percibir comisiones por sus actuaciones comerciales, que eran en esa época, para pasar a percibir honorarios por su actuación profesional, porque estamos en presencia de una profesión liberal que para ser ejercida le exige ahora a quien pretende ser corredor tener un título universitario. Ley 20.266 reformada por la ley 25.028. Me dirán, sí, pero el Código Civil y Comercial incorporó el contrato de corretaje en este capítulo del Código y derogó la ley esa. No es así, solo derogó los 3 últimos artículos, pero dejó vigente las obligaciones y los derechos que tienen los corredores, entre ellas el requisito de tener un título universitario para ejercer la profesión del corretaje. Y además, una vez que accedió al título universitario, inscribirse en la matrícula de la jurisdicción que le corresponda. El artículo 33 de la ley 20.266, incorporado por la ley 25.028, que sigue vigente porque no fue derogado por el Código Civil y Comercial, que en el inciso B dice poseer título previsto en el inciso B del artículo 32, o sea, el título universitario. Y en el inciso E dice cumplir con los demás requisitos que exija la reglamentación local, o sea, la reglamentación que establezcan las leyes provinciales, que son las que regulan los ejercicios de las profesiones, por materia en la cual no tiene competencia el Poder Legislativo Nacional, porque es una competencia que se quedaron las provincias, que son preexistentes a la nación, y que delegaron algunas competencias que tenían en la Constitución Nacional para que sean ejercidas por el Estado Nacional, pero se quedaron con algunas competencias, una de ellas estas. Y le agrega el artículo 34, que también sigue vigente, que no fue derogado por el Código Civil y Comercial, que el corredor está facultado para, inciso A, poner en relación a 2 o más partes para la conclusión de negocios. Conclusión de negocios significa locación, compraventa, leasing y todo lo que se les ocurra, todas las materias en las que se les ocurra que los corredores pueden intermediar. Entonces, ya no había sido feliz la incorporación del contrato de corretaje en un capítulo del Código Civil y Comercial que vuelve atrás y dice que pueden percibir comisiones cuando ya hace alrededor de 20 años que pueden percibir honorarios porque son profesionales liberales, y yo la verdad no le veo la ventaja que haya sido incorporado este renglón y medio en esta ley.
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires tenemos en vigencia la ley 10.973, de la cual me jacto de defender cada día desde hace muchísimos años, porque me dedico a eso, porque además ejerzo mi profesión en buena parte dedicada a la defensa de la ley 10.973 con la reforma de la ley 14.085, que establece en el artículo 50 que el ejercicio de las profesiones de martillero y corredor público comprende las siguientes actividades. Y en el inciso B dice, corredor, realizar todos los actos propios del corretaje y la intermediación, poniendo en relación a las partes para la conclusión del contrato proyectado por su comitente. Y continúa diciendo, el objeto de su intervención puede ser la permuta, locación, compraventa de inmuebles, muebles, mercaderías, semovientes, rodado, fondo de comercio, marca, patente, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, ¿qué me viene a decir el artículo 1351 con esta incorporación que le hace esta ley? Por favor. Tienen el artículo 54 de la ley 10.973 que establece que los honorarios que percibirán los martilleros y corredores en el apartado segundo que habla exclusivamente de los honorarios de los corredores, tiene un inciso 6 que establece cuáles son los mínimos y máximos que pueden percibir ustedes en la intermediación por locaciones urbanas y rurales. Y que además dice que pueden asumir una de las partes, la totalidad del pago de los honorarios. Competencia sin ninguna duda de la legislatura provincial, en la que no puede meterse el Poder Legislativo Nacional. ¿Qué viene a decir el artículo 1351 y todo el capítulo dedicado al contrato de corretaje en el Código Civil y Comercial sobre quiénes son los que están autorizados y quiénes no a realizar corretaje? Si en la ley 10.973 tenemos un capítulo dedicado específicamente a las infracciones de quienes se metan a realizar actos propios reservados a los martilleros y corredores sin poseer título. Y es más, ese artículo 80 le pone sanción penal a quien realice este tipo de actividades que nosotros llamamos ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, yo la verdad no entiendo qué es lo que se aplaudió cuando se incorporó el contrato de corretaje en el Código Civil y Comercial hace 5 años, y no entiendo qué es lo que se aplaude hoy con esta nueva incorporación de este renglón y medio, que lo único que hace es ponerle más oscuridad a la noche. Por favor. Bueno, disculpen, pero ustedes verán que no digo en broma que me dedico a la defensa de la profesión de los martilleros y corredores públicos con toda vehemencia. Esta vehemencia me sale natural cuando defiendo la profesión de ustedes. Pasemos ahora, y ya me tranquilicé, ya me tomo un poquito de agua, ya está, ¿no? Toma agua, tranquilo, que te voy a ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esta cuestión? Y Ramos y Corno habían levantado la mano. Cómo no, con mucho gusto. Lito Corno y Ariel Ramos, grandes amigos. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron mudos? Ahí está Corno. Bien. Lito, tenés que habilitar el micrófono, si no, no se te escucha. O no sé si lo tiene que habilitar. Ahí está, listo. Perfecto. Perfecto, Lito, querido. Lito, querido, un abrazo enorme a la distancia. Me alegro. A un codazo hay que darse ahora, no se puede abrazar. Me alegro de verlo porque hacía mucho que no nos veíamos. Así que es cierto. Festejo el hecho de estar viéndolo y lo felicito por el lugar donde está dando porque veo un gran puente detrás suyo. Sí, tengo miedo de irme para atrás y ahogarme. En realidad le agradezco al moderador
que me dio la palabra, pero más que nada, solo era saludarlo, pero la pregunta que yo le iba a hacer ya fue respondida con respecto al pagaré. Así que le agradezco. No quise desaprovechar la oportunidad para saludarlo. Bueno, gracias, Lito. Un gustazo. ¿Y Ariel? Carmen Ramos. Ah, Carmen Ramos. Ah, pensé que era Ariel Ramos. Sí, Carmen, adelante. ¿No está? Bueno, en todo caso, dejamos la pregunta de Carmen Ramos para más adelante y seguimos, mientras tanto. Así no paramos, ahora que tengo el cuerpo caliente. Bueno, ahora ya entramos en el título segundo de la ley 27.551, que ya no se dedica a reformar el Código Civil y Comercial, sino que introduce normas nuevas directamente. Una de ellas, en el artículo 13, garantías para las locaciones habitacionales. Este artículo es una solución. ¿Le soluciona las cosas al locatario? ¿Le soluciona las cosas al locador? ¿Le soluciona las cosas al intermediario? ¿Le soluciona las cosas a alguien? ¿O no? En mi criterio, la verdad que no. En primer lugar, en el inciso A, dice que el locatario puede garantizar el contrato con un título de propiedad. ¿Qué significa garantizar con un título de propiedad? Viene con una escritura y te la deja. ¿Eso es una garantía? Bueno, evidentemente el problema que tenemos con los legisladores es que, por supuesto que no todo el mundo puede conocer todas las materias, porque eso sería imposible. Entonces, cada legislador será seguramente experto en alguna materia de la cual vive, porque no será diputado o senador toda su vida, o sí. Bueno, tal vez sí. Pero, como no puede saber de todo, entonces sabemos que tienen una cantidad importante de asesores. Bueno, y esos asesores estarán para asesorar, ¿o no? Bueno, ¿qué quiere decir garantiza con título de propiedad? La verdad, no entiendo. Yo no lo entiendo, lo he conversado con otros colegas que tampoco lo entienden. Porque las garantías que establece nuestro sistema legal, las fianzas, las garantías, son de dos tipos: la real y la personal. La que es real se establece a través de una hipoteca, en el caso que sea un inmueble, de una prenda con registro, en caso que sea un mueble registrable, y de una prenda común, en caso que sea un mueble no registrable. Y en ese caso, quien pretende garantizar con un mueble no registrable, para que la prenda entre en funcionamiento, debe entregarle el mueble a aquel a quien le está garantizando, para que lo tenga en depósito y se lo reintegre cuando el contrato principal que estaba afianzando se haya extinguido. Si es con título de propiedad inmueble, debiera entender que estamos hablando de una hipoteca. ¿Y qué? ¿Van a garantizar con hipoteca los contratos de locación? Van a salir carísimos. Me parece que no es feliz la redacción. Después vienen aval bancario, seguro de caución, garantías de fianza o fiador solidario. Digo yo una cosa, hacía falta poner en la ley este listado de cosas que ya existen, porque así se mueve el mundo, no solo en la Argentina, sino en el mundo justamente. ¿Hace falta hacer este listado? ¿En este listado está todo lo que puede garantizar un contrato? ¿O puede haber otras cosas? ¿O pueden crearse? Porque hay gente que es creativa, puede crear otras variantes. Y si crea otra variante, por más creativo que sea,
y no está incorporado en este artículo. Entonces no va a poder garantizar. La verdad, no le entiendo la cuestión. Pero vayamos al inciso E de este artículo. Garantía personal del locatario, dice, y entonces dice que con recibo de sueldo o con certificación. Señores, la garantía personal, o sea, toda aquella que no sea garantía real, garantiza cualquiera sea el que es garante, no importa si se trata de Bill Gates o de un pordiosero que no tiene un lugar donde vivir. La garantía personal significa todo el patrimonio de quien garantiza. Nadie garantiza con un recibo de sueldo. Porque ¿qué pasa si mañana no tiene más ese sueldo? ¿Dejó de garantizar? Pero ¿qué pasa si no tiene más ese sueldo porque renunció, pero recibió la herencia de Bill Gates? ¿Dejó de ser garante? No. ¿Por qué? Porque garantiza con todo su patrimonio. Porque eso es lo que se llama garantía personal. Y eso está establecido en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que vino a decirnos este artículo 13? Que además, más abajo dice que se debe reglamentar. ¿Quién lo va a reglamentar? ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir la reglamentación? Cuando además hace un agregado posterior al inciso E que dice que primero es un equivalente a 5 veces el valor de la locación. Y después dice que si es garantía personal del locatario que recibe, entonces va a ser de 10 veces. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo soy titular del Palacio de Buckingham y le salgo de garantía a Pablo Torres, le garantizo solamente 5 veces de alquiler, pero Pablo Torres, que no es propietario de nada, que solamente recibe un sueldo y nada más, va a garantizarlo 10 veces, o sea, el doble de lo que lo puedo garantizar yo, que soy un magnate. Me parece realmente extraño la forma en que se ha redactado este artículo de la ley 27.551. Sobre todo porque ha desconocido absolutamente que a partir del artículo 1574 en adelante del Código Civil y Comercial de la Nación, está el contrato de fianza, que ha quedado incólume. Acá sí, no tocaron nada. Tocaron el contrato de locación, tocaron el contrato de corretaje. Cuando se dedicaron a la fianza, no tocaron el contrato de fianza. Pero, la verdad que es lamentable el nivel de desconocimiento jurídico que tienen nuestros legisladores nacionales y los asesores de los legisladores nacionales. El contrato de fianza establece un montón de cuestiones, entre otras, que el fiador puede convertirse en fiador solidario si lo declara expresamente en el contrato. De lo contrario, no es solidario, y entonces juegan el beneficio de división y el beneficio de exclusión de deuda, y además puede convertirse en principal pagador, lo que quiere decir que ni siquiera es necesario intimar al locatario para poder intimar al garante. Cuando es principal pagador, ocupa el lugar justamente del principal pagador. Por lo tanto, directamente se le reclama al fiador la deuda que ha surgido por el incumplimiento del locatario. En definitiva, la ley viene a decir que de toda esta lista de cosas que pusieron desde el inciso A hasta el inciso E, el locador no le puede pedir otra cosa al locatario, y el locatario puede ofrecer 2 de esas variantes, de las cuales el locador tiene que aceptar una. Todo una menezunda de meterse en la vida privada, contractual de las personas sin ningún sentido. Sin ningún sentido. ¿Por qué? Simplemente porque si al locador no le cierra la ecuación
de la fianza que le está otorgando el locatario, no presta consentimiento contractual. Y no hay contrato de locación, no hay locador y no hay locatario y no hay objeto de la locación. Y no hay nada. Entonces, no creo que tenga demasiado sentido este artículo. Yo no sé qué van a hacer con este artículo. Yo soñaba desde que se sancionó esta ley con que este artículo iba a ser vetado. No, lo dejaron tal cual está. Bueno, ahora hay que esperar que lo reglamenten. ¿Qué va a decir la reglamentación? Porque aparentemente, de acuerdo a cómo está redactado, está tan mal redactado, por otro lado, la mayoría de los artículos de esta ley, tienen tanto desconocimiento incluso de nuestro propio lenguaje, no ya de las leyes, está tan mal redactado, que aparentemente lo que vendría a reglamentar, algún decreto que vayan a dictar para reglamentar esto, reglamentaría el inciso E, o tal vez los 5 incisos. No se entiende muy bien. Así que bueno, aquí no les puedo dar ninguna respuesta porque no entiendo la ley. En el artículo 14, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque ya paso al tema de los ajustes, dejamos de lado las garantías, por ahí alguien quiere hacer alguna aclaración sobre el artículo 13. Nada. Bien, perfecto. Pasamos entonces al artículo 14 de la ley 27.551, que ha venido a ponerle fin a la prohibición de indexar que establecían los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, que entró en vigencia durante el mandato de Carlos Menem, el primer mandato de Carlos Menem, siendo ministro de Economía y autor de esta idea, Domingo Felipe Cabal, que estableció, bueno, todo ese régimen que conocimos como el 1 a 1. Un peso igual a un dólar igual a un peso. Y resulta que teníamos inflación en dólares. Bueno, no importa, sigamos con esto. Este artículo hace algunas diferenciaciones. Básicamente arranca dejando de lado la prohibición de indexar, o sea, derogando a los fines de los contratos de locación esta cuestión, y estableciendo que en los contratos de locación con destino habitacional, las actualizaciones se calcularán en forma anual con aplicación de un índice mixto entre precios al consumidor y salarios. Y ese índice lo va a tener que confeccionar mensualmente el Banco Central. Bien. ¿Esto favorece al locatario? Lo dirá la historia. Creo que de acuerdo a cómo uno hace algunas comparaciones de cómo han sido las progresiones interanuales de estos índices antes de que se incorporaran a esta ley, creo que eran superiores en sus guarismos a los ajustes que con esas raras alquimias que se inventaron para esquivar la prohibición de la ley 23.928 se hacían en los contratos de locación, y entonces se inventó ese asunto de que el precio de la locación es del principio hasta el final, y hacían un número enorme que después lo dividían y decían el primer año va a pagar tanto, el segundo año va a pagar tanto, o va a pagar todo el contrato igual, pero si paga en término en el primer año le vamos a hacer una quita y entonces va a pagar menos. Todas esas alquimias que eran para esquivar la prohibición de esa ley. Ya no tienen ningún sentido, ahora se pueden hacer contratos como se hicieron siempre, hasta que se dictó esa ley. Bueno, el asunto es, me quedan dudas sobre si esto
va a beneficiar a los locatarios o en realidad les va a salir más caro el alquiler. La ley ha creado un artículo 15 que habla de la consignación de los alquileres cuando están en conflicto las partes locador y locatario. Interesante, incorpora la mora del locador, algo que por supuesto ya está en el Código Civil y Comercial, la mora del locador y la mora del locatario. Así que no han inventado nada, pero bueno, la incorporan en este artículo. El locador puede entrar en mora, ¿cuándo? Y bueno, cuando no presta la debida colaboración para que el locatario pueda cumplir con sus obligaciones. Una de las obligaciones, la básica, que tiene el locatario es pagar los alquileres todos los meses. Ahora, si tienen establecido un lugar de pago y un horario de pago y una fecha de pago que no cumplido en ese tiempo, el locatario entra en mora y cuando el locatario se traslada al lugar que tiene que pagar, el locador no está, tiene la inmobiliaria cerrada, o si un contrato particular se va de vacaciones, o lo que sea, entonces al locatario se le complica, se le impide el cumplimiento de su obligación. ¿Por qué? Porque el locador no cumplió con la debida colaboración, no prestó la debida colaboración que le corresponde como parte integrante de un contrato. Entonces, cuando el locador no presta esa debida colaboración, el que entra en mora es el acreedor, el locador. Bien, entonces el locatario tiene obviamente que intimarlo, como cualquier deudor de una obligación de cualquier naturaleza, que no necesariamente tiene que ser un contrato de locación, que quiere cumplir con su obligación y el acreedor le resta la colaboración necesaria. Bueno, ¿qué hace? Tiene que intimarlo fehacientemente, pero esto ya lo dice el Código Civil y Comercial, lo decía el Código de Vélez Sarsfield. O sea que no hemos inventado la pólvora con este artículo 15, que nuevamente viene a contradecir al primer artículo de la ley que reformó el artículo 75 del Código Civil y Comercial, porque dice que tiene que intimarlo de manera fehaciente. O sea que no cree, la ley no cree en sí misma nuevamente. Bueno, tiene que intimarlo en 48 horas. En 3 días hábiles siguientes, si no pudo cumplir con su obligación, el locatario tiene que acudir a la consignación judicial del alquiler. ¿Por qué? ¿Por qué consignación judicial? ¿Por qué judicializar algo que es tan simple como pagar un alquiler, que además el Código Civil y Comercial incorporó con muy buen criterio, cosa que no existía en el Código de Vélez Sarsfield? El Código Civil y Comercial desde hace 5 años incorporó en nuestra legislación la consignación extrajudicial. Es mucho más simple, mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más barata, no pone en funcionamiento el aparato judicial, que es un mamut lento, bueno, y que ahora está de vacaciones desde el 20 de marzo. Así que realmente no entiendo por qué razón pasa de largo a la consignación extrajudicial y lo mete al locatario, directamente a consignar judicialmente el alquiler. Con el agravante que los gastos y costas correspondientes a este proceso están a cargo del locador. ¿Y qué pasa si el locador realmente no estaba en mora, sino que fue una maniobra del locatario porque tiene ganas de molestarlo al locador, porque están peleados, por distintas circunstancias de la vida que pueden ocurrir? ¿Por qué razón el locador va a tener que cargar con las costas de un proceso que no quiso, aun cuando se allane
real, incondicionado, oportuno, total y efectivamente en el proceso de consignación judicial del alquiler, dejando de lado los principios generales del Código Civil y Comercial y además metiéndose en materia de procedimiento judicial que es materia propia de las provincias, que está vedado a la nación meterse. Bueno, realmente creo que es absolutamente desatinado este artículo, más allá de que intenta echarle una solución a aquellas cuestiones en las que el locatario se veía impedido por alguna circunstancia de pagar el alquiler teniendo ganas de pagar. Existía la consignación extrajudicial, que es un sistema mucho más limpio, digamos. Bueno, el artículo 16 viene a meter otro palo en la rueda de las cuestiones entre locador y locatario. En este caso, crea una obligación para el locador de declarar ante la AFIP el contrato de locación. En realidad, digamos, más allá de que algún locador y algún intermediario se enoje conmigo, creo que no está mal, que creo que todos debemos pagar impuestos. Si todos pagáramos todos los impuestos, todos pagaríamos menos impuestos de los que pagamos. Lo que pasa es que muchos tenemos que pagar más impuestos porque hay muchos otros que evaden impuestos. Entonces, si yo necesito 10 pesos para tener la torta en funcionamiento y el único que pone 10 pesos soy yo, pongo los 10 pesos. Ahora, si somos 10 y todos ponemos, entonces ponemos un peso cada uno. No estaría mal que los contratos de locación se blanquearan. Ahora, no solo trae el blanqueo de los contratos de locación, sino que además, cuando se inicia un juicio por algún entuerto que tengan entre el locador y el locatario, obliga al juez que toma competencia en ese juicio a darle traslado a la AFIP antes de dar traslado de la demanda. ¿Qué pasa si la AFIP se la pasa durmiendo la siesta? Como hace el Poder Judicial ahora y como más o menos está haciendo la AFIP ahora. Cobrar, cobran, pero otra cosa no hacen. ¿Qué? Imagínense en una situación como, bueno, la de ahora es extraordinaria, ¿no es cierto? No va a pasar toda la vida. Pero desde el 20 de marzo que los tribunales no trabajan. Entonces, si además que no puedo hacer consignación extrajudicial, estoy obligado a hacer una consignación judicial, y esa consignación judicial, antes de darle traslado a la otra parte, tengo que darle traslado a la AFIP, y tribunales no funciona, y la AFIP tampoco funciona, ¿cómo hago? Bueno, no sé cómo hago. Creo que me tendría que dedicar a otra cosa. Bueno, el asunto es que esto va a traer un enorme atraso en las causas judiciales, va a traer un embotellamiento en el Poder Judicial por la cantidad de juicios que va a haber en marcha por cuestiones de entuertos locativos entre locador y locatario, en el que se le agrega un palo en la rueda. ¿Cuál? No se puede dar traslado de la demanda hasta que la AFIP no se despierta de la siesta. Bueno, señores, esto ha sido en líneas generales mi idea sobre esta ley 27.551. Si alguien no se durmió, si alguien está más enojado que yo, si quiere hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto puedo contestarles a todos. Desde ya les agradezco a todos quienes hayan estado. Ha sido, por lo que veo ahí, una cantidad importante de participantes. Bien, si no disponés lo contrario, vamos a despedirnos de la gente que nos ha seguido hasta ahora por YouTube.
Con el agradecimiento, estamos a disposición para aquellos que se acerquen a hacer sus preguntas por los canales que ya hemos dado en su momento, y posteriormente se le podrá responder. Generalmente le pedimos que actualicen su mail para que esa respuesta realmente les llegue. Les agradecemos a los que nos han seguido por YouTube. Seguimos unos minutos más con los participantes que están en esta Zoom. Y bueno, los esperamos a todos una vez que terminemos con las preguntas. En la próxima será con Jorge o con algún otro disertante. Muchas gracias a los que nos han acompañado por YouTube. Y ahora...